Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Un mensaje puede a veces sacudir todo el equilibrio de una relación. En este caso, Seng Torun escribió en sus redes sociales la frase: "Y de ahora todo es diferente". Con estas 4 palabras consiguió llamar la atención de miles de seguidores. Las especulaciones no tardaron en comenzar, y las interpretaciones inundaron los comentarios. La expectación fue tan intensa que la publicación se volvió viral en pocos minutos. Todo el mundo quería saber qué había detrás de esas palabras. Al mismo tiempo, algo más ocurrió que encendió todavía más la chispa. Mahasine, casi en el mismo instante, compartió otra frase: "Edao, a veces el cambio es bueno". No. La coincidencia horaria entre ambos mensajes despertó aún más curiosidad. La relación entre los dos ya estaba bajo la lupa desde hace tiempo. Los fans comenzaron a relacionar ambos mensajes como si fueran piezas de un rompecabezas. La simultaneidad generó todo tipo de teorías. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate sin descanso. Unos aseguraban que se trataba de una reconciliación entre la pareja. Otros, en cambio, defendían la idea de que estaban marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Lo cierto es que las frases eran lo suficientemente ambiguas como para abrir la puerta a 1000 interpretaciones. La falta de aclaraciones directas por parte de ambos aumentó aún más la expectación. Cada minuto que pasaba, la polémica crecía más. Los seguidores más atentos analizaron cada detalle de las publicaciones. Desde la hora en que se compartieron hasta el tono de las frases, nada pasó desapercibido. Algunos fans incluso comenzaron a comparar estas frases con mensajes anteriores que habían escrito en otros momentos. Según ellos, había un patrón que mostraba que entre ambos existía una conexión emocional evidente. La teoría de que los mensajes estaban dirigidos el uno al otro ganó fuerza. Miles de comentarios inundaron las plataformas en cuestión de horas. Palabras como "ego amor yo", "de o cambio o", "de o reconciliación yo", y "te va nuevo comienzo yo", se repetían una y otra vez. La interacción superó los límites habituales, y pronto se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. La atención mediática se trasladó rápidamente a los foros de entretenimiento y páginas de fans. Los debates parecían no tener fin. Los periodistas especializados tampoco permanecieron indiferentes. Programas de televisión y portales digitales dedicaron espacio a analizar lo ocurrido. La sincronización de las publicaciones fue vista como algo demasiado evidente para ser casualidad. Cada medio intentó dar su propia interpretación. Sin embargo, ninguno logró llegar a una conclusión definitiva. La incertidumbre seguía siendo el elemento central. Mientras tanto, tanto Seng como Mahasine guardaron silencio tras esas publicaciones. No hubo aclaraciones adicionales ni explicaciones en entrevistas posteriores. Ese silencio calculado alimentó aún más la intriga. Para muchos, la ausencia de palabras decía más que cualquier declaración. El misterio se convirtió en parte de la estrategia. Los fans más románticos defendían la idea de que ambos mensajes eran una confesión indirecta. Según ellos, Senka, con su "ahora todo es diferente", reconocía que había ocurrido algo importante entre ambos. Y Mahasine, al responder con "ego, a veces el cambio es bueno", confirmaba esa visión. En sus ojos, todo parecía una conversación pública disfrazada de misterio. La ilusión por un futuro en común crecía en esos seguidores. Por otro lado, existían quienes veían las cosas desde una perspectiva más cautelosa. Para ellos, ambos artistas jugaban con la ambigüedad de las palabras para mantener viva la atención. En el mundo del espectáculo, nada se deja al azar. Generar conversación, provocar curiosidad y mantenerse en el centro de las miradas también es parte del juego. Según esta interpretación, los mensajes formaban parte de una estrategia calculada. Las redes sociales, mientras tanto, se convirtieron en un lugar de batalla de opiniones. Algunos usuarios defendían que era amor, otros aseguraban que era puro marketing. Entre tantas voces, la verdad parecía diluirse. Lo único seguro era que el impacto estaba siendo enorme.
Cada seguidor aportaba su propia teoría. Cada comentario era una pieza más en un rompecabezas interminable. El eco de los mensajes se expandió rápidamente fuera de Turquía. Fanáticos en diferentes países comenzaron a debatir lo ocurrido. El idioma no fue una barrera para interpretar lo que estaba pasando. Cenk y Mahasin lograron generar conversación internacional con apenas 2 frases. Las publicaciones se tradujeron y se compartieron en varios idiomas. La repercusión fue global. En foros de fans, incluso se comenzaron a organizar encuestas. Las opciones eran simples: reconciliación o nueva etapa. Los resultados variaban según la plataforma, pero en todas había un empate técnico. El misterio seguía intacto. El hecho de que nadie supiera la verdad aumentaba el magnetismo de la historia. Punto. Era como seguir una serie en tiempo real. La fuerza de las palabras quedó una vez más demostrada. No hicieron falta largas explicaciones ni declaraciones públicas. Bastaron 2 mensajes breves para desatar un fenómeno mediático. Cada frase se convirtió en titular, cada palabra en objeto de análisis. La sencillez de la situación era lo que la hacía tan poderosa. En medio de la ola de comentarios, algunos usuarios más creativos comenzaron a elaborar teorías de guión. Según ellos, lo ocurrido parecía sacado de una escena romántica de ficción. Todo era tan perfecto en su sincronización que resultaba difícil creer que fuera casual. Esa narrativa de película encantaba a los fans más soñadores. Otros, en cambio, pidieron prudencia. Recordaron que tanto Cenk como Mahasin llevan una vida profesional muy expuesta. Sus publicaciones siempre generan ruido, por lo que no se debía exagerar la interpretación. Sin embargo, incluso los más cautos reconocieron que la coincidencia era llamativa. Nadie pudo negar que había un simbolismo especial en esas frases. La historia no terminó en el primer día. Durante jornadas posteriores, el tema siguió vivo. Cada aparición pública de ambos era analizada con lupa. Sus gestos, sus palabras, incluso sus silencios se convirtieron en materia de debate. El público no quería soltar el hilo. No. El interés seguía creciendo. Los medios tradicionales se unieron también a la conversación. Revistas de espectáculos dedicaron portadas a lo ocurrido. Programas televisivos invitaron a expertos en redes sociales para analizar el fenómeno. La mezcla de misterio, romance y fama era demasiado atractiva como para dejarla pasar. El caso se convirtió en uno de los temas del momento. En paralelo, algunos seguidores esperaban un desenlace más claro. Pedían que Cenk y Mahasin hablaran abiertamente y pusieran fin a la especulación. Querían una respuesta definitiva. Sin embargo, ambos artistas continuaron con el mismo silencio. El misterio parecía parte de la esencia de lo ocurrido. Las frases seguían resonando en la memoria colectiva. O ahora todo es diferente y te a veces el cambio es bueno se transformaron en expresiones repetidas por los fans. Aparecieron en camisetas, memes y publicaciones paralelas. Las palabras adquirieron vida propia. La gente se las apropió como símbolos de cambio y transformación personal. El hecho de que fueran tan breves las hizo aún más poderosas. Cada persona podía darle su propia interpretación. Para unos era una confesión de amor. Para otros, un mensaje de superación. Esa multiplicidad de significados amplificó el fenómeno. Cada seguidor proyectaba en ella su propia historia. El eco mediático se mantuvo durante semanas. Lo que comenzó como un par de publicaciones nocturnas terminó en una tormenta de comentarios internacionales. Todo el mundo hablaba de Cenk y Mahasin. Todo el mundo especulaba sobre lo que realmente estaba pasando. Era imposible escapar del tema. Algunos críticos de la cultura digital destacaron lo ocurrido como un ejemplo del poder de las redes sociales. 2 frases, nada más, habían sido suficientes para dominar la conversación. Sin necesidad de entrevistas, sin ruedas de prensa. Solo 2 mensajes estratégicamente publicados. El mundo entero había quedado cautivado. El impacto también sirvió para recordar la influencia de ambos artistas. Su presencia en redes sociales era ya fuerte, pero este episodio lo llevó a otro nivel. Demostraron que podían marcar tendencia y conversación con gestos mínimos.
Su capacidad de generar expectación parecía ilimitada. La pareja brillaba con luz propia, ... El tiempo dirá qué significaban realmente esas frases. Tal vez se trataba de un gesto personal entre ambos. Tal vez solo fue una casualidad. O quizá, como muchos sospechan, fue una declaración disfrazada de misterio. Por ahora, lo único seguro es que lograron lo que pocos logran: capturar la atención de todos con apenas unas palabras. La expectación continúa mientras no haya una respuesta definitiva. Cenk y Mahasin siguen siendo el centro de los rumores, y sus seguidores continúan atentos, esperando la próxima señal. El misterio se mantiene vivo. La historia de Ya un mensaje lo cambió todo quedará como un ejemplo claro de cómo la combinación de fama, redes sociales y misterio puede convertirse en un fenómeno global. Las palabras de Cenk y Mahasin marcaron un antes y un después en su imagen pública. Los seguidores seguirán recordando este episodio durante mucho tiempo. El desenlace puede llegar en cualquier momento. Una declaración, una foto, o incluso un nuevo mensaje podría poner fin a la especulación. Hasta entonces, las frases seguirán circulando y alimentando teorías. La magia del misterio se mantiene intacta. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.